Buen día mundo, buen día viajeros, saludos desde un lugar bíblico como histórico. No me dejen solo, porque aquí comienza nuestra visita por los lugares más sagrados a las orillas del Mar de la Galilea, al norte de Israel. Mi recorrido al norte de Israel antes de llegar al Mar de la Galilea comienza en la ciudad de Nazaret. Eso sí, si esperas que el lugar donde nació Jesús sea un lugar anticuado y bíblico, puede ser que te lleves una gran sorpresa. La Nazaret actual es una ciudad congestionada y ajetreada, pero si te adentras en su casco antiguo te harás una idea de cómo pudieron ser las cosas en la antigüedad. Situada en la cima de una montaña y conocida como la cuna del cristianismo, Nazaret es una de las ciudades más visitadas por peregrinos que visitan Tierra Santa. Esta ciudad también es conocida porque el Evangelio cuenta que Jesús pasó su niñez aquí y María recibió la visita del ángel Gabriel. A pesar que Nazaret tiene muchos puntos de interés, mi parada es muy corta. Antes de seguir camino al Mar de la Galilea, mi primer parada es la Basílica de la Anunciación. La construcción más grande e importante de todo Nazaret es también una de las más modernas. La Basílica de la Anunciación se construyó sobre los restos de una antigua iglesia bizantina que veneraba el lugar donde Jesús vivió sus primeros años con María y José. Esta basílica, también conocida como la Iglesia de San Gabriel, es un templo ortodoxo de 2 plantas que llama la atención por su gran cúpula. En la planta baja se encuentra la famosa Gruta de la Anunciación. El lugar es considerado para los cristianos como la casa de la infancia de la Virgen María y la joya de la corona de Nazaret. Visitar la Basílica de la Anunciación de Nazaret merece la pena no solo por su santidad, sino por la majestuosidad y dimensión del templo. Allí también, en el patio exterior, podrás encontrar una galería con mosaicos que representan algunas de las advocaciones marianas o apariciones de la Virgen más importantes de diversos países. Nazaret también ofrece excursiones de senderismo hasta el Mar de la Galilea. El camino de Jesús se recorre en unos 4 días, partiendo de Nazaret, discurre a lo largo de 32 kilómetros pasando por la ciudad y campos antes de terminar en el Mar de la Galilea. Según la Biblia, Jesús viajó varias veces desde Nazaret al Mar de la Galilea. Durante sus viajes hizo varios milagros y conoció a sus discípulos y comenzó a predicar.
Al aproximarte al mar de la Galilea descubrirás una de las montañas más altas del área. Esta es conocida como el Monte Arbel, la cual te deslumbrará con sus vistas. Casi todos los sitios por los que pasas descendiendo hacia el mar tuvieron algún significado en la vida de Jesús, pero fue el mar y sus orillas el escenario de varios de sus milagros. En el lugar a donde se une el río Jordán con el mar de la Galilea, existe un lugar a donde miles de peregrinos llegan anualmente a ser bautizados tal cual Jesús fue bautizado en la antigüedad. Este lugar, en el norte de Israel, es conocido como Yardenit. La palabra bautismo proviene del griego bautism, que quiere decir sumergir o estar inmerso en el agua, de manera de que cuando las personas son sumergidas, la antigua vida muere resurgiendo con una nueva y pura vida. Por ello, miles de peregrinos escogen bautizarse en este lugar en una ceremonia muy emotiva y conmovedora. Cada año, más de 500.000 de turistas y peregrinos que recorren la Tierra Santa llegan al sitio bautismal de Yardenit, en el río Jordán. Para muchos, el propósito es una renovación de sus votos bautismales y para otros es la oportunidad de bautizarse por primera vez. Pero sea cual sea el propósito, se cumple el sueño para la mayoría de los visitantes de sumergirse en las mismas aguas donde Juan bautizó a Jesús. Las instalaciones agradables y modernas disponibles en Yardenit y el agua clara que fluye en el sitio, al igual que en los templos bíblicos, hacen que la experiencia sea placentera para todos los visitantes. Dejando el río Jordán atrás, mis pasos me llevan a conocer una pequeña iglesia que se sitúa a orillas del mar de la Galilea. Esta iglesia es conocida como la iglesia de la multiplicación de panes y peces. La iglesia marca el sitio donde Jesús realizó el milagro de la multiplicación de panes y peces. Este fue también el sitio donde Jesús apareció por cuarta vez después de su resurrección. Lo más importante que custodia esta basílica es sin duda la piedra caliza situada bajo la mesa del altar, por ser la piedra donde Jesús se apoyó para realizar el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Otros elementos de gran interés que encontramos en el interior del templo son los mosaicos del antiguo piso, los cuales son los más antiguos del arte cristiano descubiertos en Israel hasta el momento. El mosaico cerca del altar muestra el momento del milagro, 2 peces a cada lado de una cesta de pan, según cuenta la Biblia. Mientras que en el otro, un poco más a la derecha, se pueden ver representaciones de aves acuáticas, flores de lotos, escenas que bien podrían recordar a los paisajes típicos del Nilo, muy recurrentes en el arte romano y en el primitivo arte bizantino, como también se retratan imágenes de paisajes de la propia Galilea, de su flora y su fauna autóctona.
No muy lejos de mi última parada y siguiendo los lugares claves de este lugar, mis pasos me llevan a visitar las ruinas y la moderna iglesia de Magdala. Al pensar en la Galilea bíblica, nuestra mente crea imágenes de pescadores en sus barcas, de ciudades judías a las orillas de un lago, soldados romanos y multitudes que acuden a escuchar las palabras de un humilde predicador. Magdala, situada en la orilla occidental del lago de la Galilea, fue una ciudad que floreció sobre todo en el siglo II a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. De dicha ciudad proviene María Magdalena, discípula de Jesús y primer testigo de su resurrección. Cuando una construcción inició en 2009, nadie se imaginó lo que Dios tenía reservado para todos en ese lugar. Mientras los trabajadores empezaron a excavar los cimientos, descubrieron una sinagoga del siglo I, donde seguramente Jesús enseñó. Dentro de la misma sinagoga se encontró la así llamada Piedra de Magdala, uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Israel en los últimos 50 años, según los expertos. En el curso de las excavaciones, los arqueólogos encontraron un pueblo judío completo e intacto del siglo I, identificado como la antigua ciudad de Migdal, nombre original de Magdala. También podrás visitar la más actual y moderna iglesia de Magdala. Entre rocas milenarias, frente a las cálidas y calmas aguas del mar de la Galilea, se alza la Basílica de Magdala, un emblemático lugar que la Iglesia Católica ha elegido para rendir homenaje a la figura de la mujer a través de la icónica María Magdalena. Este complejo es una iglesia muy especial en honor a todas aquellas mujeres que siguieron las huellas del Salvador por estos parajes. La iglesia está orientada al mar de la Galilea y su altar posee un gran altar en forma de barca que emula a aquellas con las que pescaba el propio Jesús. No muy lejos de Magdala, mis pasos me llevan a otro punto clave a orillas del mar de la Galilea, y se trata de Cafarnaúm. El lugar es conocido por los cristianos como la ciudad de Jesús, nombrada en el Nuevo Testamento. Según la historia cuenta, fue uno de los lugares elegidos por Jesús para terminar sus mensajes y realizar alguno de sus milagros. En el lugar, hoy día es posible ver las ruinas de una antigua sinagoga, la cual, gracias a excavaciones, fue hallada en el 1866 por arqueólogos británicos. Las excavaciones más importantes se iniciaron en 1905 y los resultados fueron el descubrimiento de 2 edificios públicos y una iglesia bizantina de planta octogonal, como también la excavación de la sinagoga mencionada anteriormente, que fue parcialmente restaurada. Más tarde, en 1968, las excavaciones fueron reanudadas por los franciscanos. Durante esta etapa, el mayor descubrimiento fue la casa de San Pedro, más algunas otras edificaciones de la época evangélica. La moderna iglesia octogonal, ubicada sobre las ruinas de la casa de San Pedro, posee unos enormes ventanales con preciosas vistas sobre el lago. Es un importante centro de peregrinación por ser donde Cristo vivió sus últimos años.
A pocos kilómetros al oeste de Kfar Nahum se encuentra el Monte de las Bienaventuranzas. Esta es la colina de la cual se dice que Jesús pronunció el Sermón de la Montaña. El terreno situado junto a la moderna iglesia forma un anfiteatro natural que desciende ladera abajo hasta las orillas del lago. El lugar es un verdadero paraíso con hermosos jardines y preciosas vistas del mar de la Galilea. La iglesia fue diseñada por el arquitecto Antonio Berluzzi en un estilo neorrenacentista, construida en un contraste de basalto negro y piedra caliza blanca y con pórticos de arcos en los 4 costados. El edificio de un solo piso se halla coronado por un contrafuerte octogonal reforzado y sobre él una cúpula que se eleva por encima de la capilla principal. La forma octogonal de la iglesia conmemora las 8 bienaventuranzas, mientras que sus pisos de mosaico están decorados con símbolos de las 7 virtudes del ser humano. Otros lugares que puedes visitar a orillas del mar de la Galilea o Kineret son la Capilla de San Pedro. La Capilla de la Primacía de San Pedro es una pintoresca capilla construida en basalto negro por los franciscanos a orilla del Kineret. La capilla conmemora la aparición de Cristo resucitado a sus discípulos en las orillas del lago cuando él dio a Pedro primacía sobre el lugar. Y se supone que la roca en el extremo este, en el interior de la capilla, es la mesa en la que Cristo cenó con sus discípulos. Otro lugar que no debes perderte es la iglesia ortodoxa griega de los 12 apóstoles. Esta hermosa y pintoresca iglesia de cúpulas rojas fue construida a orillas del Kineret en el 1925 por la Iglesia Ortodoxa griega. El lugar bien merece una visita, ya que en su interior encontrarás hermosos frescos de estilo bizantino pintados a finales de la década de 1990. Si el día es muy caluroso, también puedes disfrutar de las frías aguas del mar de la Galilea, dándote un buen chapuzón en ellas, visitando sus orillas o, por qué no, tratando de caminar sobre sus aguas. Después de todo, este lugar es el lugar de varios milagros. Pero si realmente quieres descansar y relajarte, puedes embarcarte en un navío al estilo bíblico para observar las orillas del mar de la Galilea desde sus aguas, para así sentir o imaginar aquellos tan lejanos tiempos bíblicos. Y con estas hermosas imágenes me voy despidiendo de ustedes. Hasta la próxima, donde nuestro último trayecto de nuestra visita a Israel nos llevará a visitar las famosas ruinas de Esquitópolis, para luego visitar la ciudad de Haifa, el puerto de Acco y las maravillosas grutas de Rosh Hanikra. Bueno viajeros, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el episodio. Si es así, recuerden de dejarme un like, como también de activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Otra cosa que pueden hacer es dejarme sus comentarios y yo les responderé a la brevedad posible. Y lo más importante es que se suscriban al canal. Espero verlos muy pronto, así juntos seguiremos recorriendo este fascinante mundo sin fronteras.